solo de que tenga una desnutrición. Para eso hemos utilizado, desde luego, nuestras curvas de crecimiento, donde hemos visto que puede estar desnutrido, sino que hay muchas características que debemos darle en el momento del diagnóstico al paciente para saber, uno, el tipo de desnutrición que tiene, el origen de su desnutrición, o sea, por qué se ha producido su desnutrición, y ver la mayor cantidad de detalles en cuanto a nuestro paciente. En ese contexto, vayamos a ver que también los exámenes complementarios tienen utilidad en una desnutrición. McLaren, por ejemplo, hace una clasificación interesante sobre el tipo de desnutrición y además la característica de su laboratorio para orientar mejor el mismo. Por ejemplo, da un puntaje a los valores de la albúmina y de las proteínas totales, pero también le da un puntaje a los signos tanto de marasmo como signos de Kwashiorkor, y de esa manera permite llegar a estas clasificaciones de acuerdo al puntaje obtenido. Dice, puede ser una desnutrición marasmática, puede ser una desnutrición mixta o puede ser un Kwashiorkor. Esta clasificación se utiliza en el tercer nivel de atención también para orientar un poco mejor la conducta terapéutica, puesto que implica el examen complementario, como también la identificación del tipo de desnutrición en base a la característica de la carencia que está teniendo ese niño, si es proteica o si es proteico-calórica o solo es proteica o solo es calórica, ¿no es cierto? Entonces serían las tres formas, marasmática, Kwashiorkor y la desnutrición mixta. Vayamos para entenderlo, a ver este pacientito que lo están viendo en la pantalla. La imagen no ha salido muy clara, pero tenemos al niño que se llama Raúl, tiene 1 añito de vida, está con signos, como ven ustedes, de emaciación visible. Se ven los relieves óseos muy claramente en su cuerpo, en los espacios intercostales claramente definidos. El cuellito se ve muy delgado, igual que la carita del pequeño. Sin embargo, llama la atención sus pies que parecen hinchados, ¿no? Está como con edema que se extiende hasta la zona del muslo, o sea, vale decir, hasta la raíz de la extremidad superior, y tiene una albúmina de 2.2 miligramos con decilitro y está con un peso de 7 kilos y una talla de 73 centímetros. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué tipo de desnutrición tiene? Empleando, les decía, la característica de esta clasificación de McLaren. Él nos dice, por ejemplo, que la presencia de edema que tiene el paciente, ¿no es cierto?, ya nos da un puntaje de 3 puntos. Este niño, aparte del edema, está con emaciación visible. No pone la característica de emaciación, pero sí habla de los niveles de albúmina, donde tiene una albúmina de 2.2 miligramos por decilitro. Si nos fijamos en la tabla, de 2 a 2.49 en albúmina, no nos habla de proteínas totales, está con un valor de 4. O sea que este niño tendría un valor de 6, ¿verdad? Sería un valor de 6 hasta este momento, sin ver los datos de emaciación visible. Por lo tanto, con ese puntaje, aquí nos dice que tiene una desnutrición mixta, solo tomando en cuenta el puntaje. Aparentemente una desnutrición mixta, porque está entre 4 a 8 miligramos por decilitro. O sea, había componentes marasmáticos y componentes de Kwashiorkor. Vayamos a ver cómo está dentro del punto de vista del peso para la edad. Alguien podría fijarse cuánto, con 7 kilos para 73 centímetros, ¿dónde se encuentra? Con 7 kilos y una talla de 73 centímetros, ¿dónde se encontrará? ¿Alguna idea? ¿Ya la encontraron? Están viendo seguro la relación peso para la talla en el rango de edad que tiene 1 añito. Está por debajo de, A mí me sale exactamente la -3, doctor. ya está en la -3, o sea, básicamente tiene entonces también signos de una desnutrición aguda prácticamente grave, ¿no es cierto? O sea que en resumen sí corresponde a lo que estamos viendo. Y como tiene edemas, decimos es un Kwashiorkor, pero como también tiene enflaquecimiento extremo, es una desnutrición mixta. Es un Kwashiorkor marasmo. Por lo tanto, la valoración que hace es también muy útil para orientar el diagnóstico del tipo de desnutrición y obviamente determinar en base a estos valores
el tratamiento más apropiado de nuestro paciente. Estas son las curvas que hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto? Y en el manejo del desnutrido grave con alguna complicación, ya sabemos a quiénes vamos a referir. O sea, si yo tengo un niño con una desnutrición crónica moderada, vale decir, está por debajo de la -2 desviación estándar, pero no tiene ninguna enfermedad, ¿lo voy a referir? ¿Qué dicen ustedes? No, se refiere recién cuando es criterio grave, cuando tiene alguna enfermedad grave. Cuando tiene alguna complicación, ¿no? Si tiene una neumonía más una desnutrición crónica, claro, es criterio de referencia. O si tiene, por ejemplo, una diarrea aguda con deshidratación y está con talla baja o desnutrición crónica, pues también habrá que referir. Ahora, es distinto el proceso si el paciente viene a la consulta por un problema de desnutrición aguda grave, vale decir, el niño está con un peso por debajo de lo que corresponde peso para la talla, por debajo de la -3 desviación estándar, está con una desnutrición aguda grave, entonces probablemente este niño sí requiera una internación, ¿no? Para valorar todos los factores que pueden estarle afectando. Y en esa internación hay que considerar todos estos parámetros que están viendo. Cuando estén ustedes en su internado viendo a los pacientes, te mira, doctor, pero no hay una unidad de manejo del desnutrido grave en Sucre. No, los pacientes desnutridos graves van al hospital del niño. Ahí es donde se internan. Ellos tienen un área para la hospitalización de este tipo de pacientes, un área con personal dedicado al manejo de estos niños y con todo aparte, ¿no es cierto? Todo es aparte para ellos y por lo tanto tienen su área. Ahí es donde van los pacientes con desnutrición. Y lo que ustedes rotando por estas salas van a ver, y digamos está el niño en el Hospital Jaime Mendoza, pues en el Jaime Mendoza también tendrán una sala para el manejo del desnutrido agudo grave con complicaciones. ¿Y qué es lo que hay que buscar? Ver todos estos aspectos, ver si el niño no hace hipoglicemia, si no tiene hipotermia, si está deshidratado o no está deshidratado, si tiene algún desequilibrio hidroelectrolítico o ácido base, ¿no es cierto? Si tiene alguna infección, si presenta alguna carencia de macro y micronutrientes en especial, iniciar la alimentación con prudencia, ya saben que van a ser muy lentos. Obviamente nuestro objetivo antes de su alta es que empiece a recuperar el pesito, ¿no es cierto? Y desde luego no solo vigilar la parte de la dieta y el crecimiento, sino también el apoyo sensorial y emocional será muy importante para nuestro paciente. Y desde luego también su seguimiento para lograr una adecuada reincorporación y reinserción del niño a su actividad normal. O sea, todos esos factores se toman en cuenta en el tratamiento del desnutrido agudo grave. Sin embargo, cada uno de esos factores tiene su momento propio para tratar. Por ejemplo, lo urgente, cuando reciban un niño en la unidad hospitalaria, es obviamente tratar la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, la infección y las deficiencias o alteraciones hídricas, electrolíticas y ácido bases. Esas son fundamentales, son inmediatas. Pero desde luego, otros factores, como por ejemplo lograr una recuperación nutricional, habrá que darle un poquito más de tiempo porque ahora está el pobre muy enfermo. Sin embargo, por ejemplo, la parte psicológica del niño en base a los estímulos, etcétera, tendrán que valorarla desde el momento mismo que el paciente ingresa al servicio. Por lo tanto, como ven ustedes, hay muchas características que deben ser abordadas en forma inmediata y otras tardíamente. ¿De acuerdo? A eso se refiere esta pequeña tabla que les he mostrado. Ahora vamos a ver el primer trastorno, que es la hipoglicemia, que está muy directamente relacionada con la hipotermia. ¿Cómo explicarían que un niño hipotérmico pueda llegar a tener hipoglicemia? ¿Alguien me puede dar alguna explicación? Un niño hipotérmico que puede llegar a estar hipoglicémico. Parece medio extraño. Doctor, Sí, dígame. tal vez podría ser por el consumo de glucosa que tiene el niño al tratar de calentarse con los escalofríos y también el pérdida de calor que tiene. Ya, en realidad ese es el motivo fundamental. El niño recuerde que cuando está frío, tiene que buscar mecanismos que le permitan calentarse, igual que todos ustedes, ¿no es cierto? Si están fríos, tienen que generar calor. ¿Y cómo generan calor? Cada una de sus células tiene que lograr un metabolismo mucho más alto. O sea, vale decir, tiene que formar ATP para que ustedes puedan tener una temperatura corporal más elevada. Y en ese sentido,
¿qué es lo que cómo van a lograr ese ATP? Aumentando el metabolismo celular. Y al aumentar su metabolismo celular, obviamente esa célula necesita una fuente energética. ¿Y la fuente energética cuál es? La glucosa, la más rápida, ¿no es cierto? Y eso hace que bajen sus niveles de glucosa porque el niño no tiene muy buena reserva de glucosa, casi no tiene glucógeno. Todo lo ha consumido para lograr su precario equilibrio. Y por lo tanto, si tenemos un desnutrido hipotérmico, lo más seguro que también esté hipoglicémico. Por lo tanto, ambos factores están estrechamente ligados al paciente. ¿Desde cuándo en un desnutrido vamos a empezar a considerar la hipoglicemia? Cuando está con un valor menor a 54 miligramos por decilitro. Esto medido, por supuesto, en sangre venosa, aunque también es un valor aceptado en la normativa que existe a nivel de la OMS, que también la acata en nuestro país. Es una normativa del 2016 que se mantiene hasta la fecha, acata este mismo valor de 54 miligramos por decilitro. O sea que ese es el valor aceptado para pensar ya en una hipoglicemia. Cuando vemos un paciente que está clínicamente hipoglicémico, hipotérmico, y le hacemos un destructic, o sea, vale decir una prueba de glucosa capilar o en sangre, y vemos que realmente está baja, tiene menos de 54 miligramos por decilitro, entonces yo diría, no, este niño está ya hipoglicémico. Es peligroso, puede dañar su cerebro la hipoglicemia, porque no va a tener energía para seguir produciendo ATP. Entonces, ¿qué debo ver? Primero, si está consciente o si está inconsciente. Esto es muy importante, porque si el niño está inconsciente, ya sé que no puedo recurrir a la vía oral, ¿no es cierto?, para poder solucionar su hipoglicemia. Pero si está consciente, lo primero que haré es pensar en la vía oral y no en la vía parenteral. Entonces, vayamos a pensar en un niño consciente. Ingresa un paciente con 6 meses de vida en una desnutrición aguda grave con complicaciones. El niño tiene un problema de neumonía y vemos al paciente, está hipotérmico. Le tomamos la temperatura rectal y está en 35.2 grados centígrados. Volvemos a medir una temperatura axilar y está peor, está con 35 grados o menos, no marca más, no marca menos de ese 35, por lo tanto, el paciente está hipotérmico. Entonces, tengo que sospechar que está hipoglicémico y ver al paciente, al medirle una glucosa capilar de forma inmediata, puede ser con nuestros glucómetros, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que el glucómetro, que es rápido, nos da un valor, en un minuto ya tienen ustedes la lectura, y nos da un valor de 45, su glicemia. Este niño está claramente hipoglicémico, ¿no es cierto? Y gracias a Dios está todavía consciente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de darle glucosa por vía oral. Puede ser un suero glucosado al 10%, 50 ml, cucharillita por cucharillita para que vaya recibiendo, o si no tengo suero glucosado al alcance, pues le daré agua azucarada también al 10%. Vale decir, aquí les explica de la siguiente manera. Colocan una cucharilla de azúcar, ¿no es cierto? Y 3,5 cucharillas de agua. Lo mezclan bien, o sea, un líquido bien azucaradito, y le dan a tomar al paciente de a poco para ir normalizando sus niveles de glucosa de a poco en el pequeño. ¿De acuerdo? Una vez que ya hayamos logrado su estabilidad, continuamos con la fórmula F75. ¿Qué quiere decir esta fórmula F75? Es una fórmula láctea suplementada. Indica que cada 100 ml tiene 75,000 equivalentes, o mejor dicho, kilocalorías, con un predominio de hidratos de carbono en su entrega. O sea que le doy esa fórmula para lograr mantenerle bien nutrido, bien hidratado y con niveles de glucosa adecuado. Y lo que sí debo hacer es fraccionar los líquidos cada 2 horas. O sea, le voy dando la lechecita cada 2 horas. Y probablemente empiece con el uso de antibióticos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Vayamos a pensar en un paciente que llega a la consulta con un estado muy decaído. El paciente está con diarrea, está también con signos de fiebre, o mejor dicho, de hipotermia, está muy frío, y al medirle la glucosa capilar nos da un valor de 35. El paciente está lúcido. ¿Qué haría Romina Zelaya? ¿Qué haría usted? Romina.
Sí, doctor, estoy aquí. El Dígame, niño doctor, ¿qué haría? está lúcido, doctor. No le escuché esa Está última parte. lúcido, está lúcido, está lúcido, sí. Está consciente. Entonces, en ese caso, doctor, tal vez le daría, mm, eh, como nos explicó, tal vez administrarle la fórmula, también la solución glucosada en cucharilla, doctor. No, pero ¿qué le da así puntualmente este niño? Está pesando ahorita 7 kilitos. ¿Qué le da, Romina? Así puntualmente, para no divagar, ¿qué le damos? La solución glucosada, doctor, ¿Al cuánto? O sea, siempre al cuando dé una, 10%. eso, Romina, cuando dé una indicación, tiene que ponerle todas las características, porque si no la enfermera le va a empezar a decir, bueno, ¿y a cuánto le voy a dar, doctorita? A ver, explíqueme. O sea, tiene que ser muy clara en su prescripción. O sea, decir, le voy a dar a este paciente solución glucosada al 10%, 50 ml en forma muy fraccionada. En cucharilla le va dando en el transcurso de 2 horas y a las 2 horas probablemente tendrá que volver a darle esa misma solución glucosada. Pero resulta, Luis Sven, que no hay suero glucosado al 10%. ¿Qué hace usted? Luis Sven, ¿está por ahí? Aquí yo lo tengo como presente a Luis. Luis Vargas, ¿está? Me parece que no está Luis. Nada, no contesta Luis. O está muy distraído, Luis, ¿qué es lo que ocurre? A ver, hablaremos con Samanés, Ariadna. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué harías, Ariadna? ¿Qué haría con el paciente? No tiene suero glucosado al 10%, Entonces, podría mezclar con una solución fisiológica pero fisiológica no le está dando glucosa. um, o una solución glucosalina. Pero ¿qué le va a dar? eh, una solución glucosalina al 10% O sea, ¿10% de qué? ¿De glucosa o de, de suero fisiológico? de glucosa. De glucosa. Pero no le decía que no tiene solución glucosada al 10%, Ariadna. No tiene solución. ¿Qué hace? Mm, O sea, lo que tienen que hacer, chicos, es ver la otra indicación, prepararle agua azucarada, no queda alternativa. Y hemos dicho que para eso lo que tienen que hacer es diluir una cucharilla de azúcar más 3,5 cucharillas de agua. Listo, ya está su agua azucarada y eso le va dando de a poquito, para que el paciente supere su estado. Y una vez que esté un poquito mejor, puede ser después de 2 horas, le va a empezar a dar la fórmula F75, que hemos dicho que contiene Noelia Salgueiro, que contiene la fórmula F75. Es una fórmula láctea que está suplementada y que tiene, cada 100 ml tiene 75 kilocalorías. Correcto, kilocalorías el que le entrega al paciente en esa fórmula, por lo tanto es muy hipercalórica. La leche materna, por ejemplo, le está dando solamente 69 a 70 calorías. Es más calórica inclusive que la leche materna. O sea que eso es lo que hace. Eso le puede ir dando para lograr mantenerle normoglicémico al paciente. Ese es el primer criterio que habíamos visto. Ahora, si el paciente no está consciente, lamentablemente no puedo recurrir a la vía oral y gran parte de los pacientes hipoglicémicos ya llegan en estados de inconsciencia o inclusive convulsionando. Por lo tanto, habrá que pensar en ponerle en vía parenteral. En ese sentido, lo que hace es colocarle solución glucosada al 10% por vía endovenosa a 5 ml kilo en bolo. ¿Alguien tiene una idea qué significa esto de en bolo?
Es prácticamente chorro, o sea, darle todo lo que se pueda, que sería 50 ml por kilogramo. No, ¿cuánto le tiene que dar al paciente? Digamos, es un paciente de 6 kilos, Valeria. ¿Cuánto le va a dar? Sería 6 por 5, sería 3.500. No, 30 ml. 6 por Ah, 5, 30. 30 ml le sí. tiene que dar, ¿no? O sea, 30 ml en bolo, ¿qué significa? Que todo eso lo va a pasar rápidamente. Generalmente se pasa en 10 minutos. O sea, empieza a poner la jeringa, ¿no es cierto? O puede usar una bomba infusora Racing de jeringa, de émbolo, para que entre en forma de goteo secuencial esos 30 ml en el lapso de 10 minutos. De 10 minutos en ese lapso de tiempo le pone. A eso significa embolo. Más rápido no le haría daño, ¿no es cierto? Pero rápidamente procura introducir esos 30 ml. Recuerdo, en 10 minutos ya tiene que haber pasado. Entonces, esa es la forma en bolo. Eso es lo que hacemos. Con eso, obviamente, ¿qué se pretende? Normalizar sus niveles de glucosa. Pero con eso ya está solucionado el problema. ¿Qué piensa Jessica? No, Jessica Yuska. doctor. ¿Qué haré entonces? Con eso, ¿qué Eh, estoy le- logrando? Normalizar, porque si le pone tanta azúcar, ya la ha normalizado. Entonces, ¿qué haríamos? ahora colocamos solución glucosada al 10%, 50 ml por kilo, por sonda Ahora, nasogástrica. ¿y por qué no normalizó ya su glucosa con esto? Eh, no, ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, ¿era muy poquito o qué? Porque le ha puesto sí, harta glucosa. es, Jessica, a ver, piense, ¿qué es lo que puede estar pasando? Porque la norma es muy clara, así lo dice, como usted está diciendo. O sea, pasado eso, inmediatamente le pone sonda nasogástrica, se supone que el paciente ya recuperó, porque ya normalizó su glucosa, y le sigue poniendo glucosa. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Habla alguna explicación lógica? A ver, alguien más que nos ayude. Vaya pensando, Jessica. Doctor, ¿Alguien más? quizás porque como ha entrado directamente la glucosa, entonces igual los niveles de insulina igual han hecho que se normalice. Pero en cierto punto, o sea, como el niño estaba súper desnutrido, entonces es posible que estos hayan ido a los depósitos directamente, entonces igual tenemos que seguir reponiendo más y más glucosa. Ya, a ver, una vez que entra yo ahorita, por ejemplo, para un poco despertarles, les digo, bueno, ahora vayan ahorita un ratito a la cocina o al comedor y sírvanse 5 cucharadas de azúcar, una detrás de otra, con un poquito de agua. ¿Qué creen que les va a pasar? Nos vamos a volver súper activos. Es que van a llevar a niveles de glucosa alto, pero en el interior de su cuerpo, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir alta la glucosa? No, va a bajar progresivamente ¿Y cómo va a bajar? por la insulina, porque Por va la a captar todo insulina, eso. por la insulina, o sea, lo que ustedes, si le ponen una carga rápida de glucosa, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se va a liberar grandes dosis de insulina y va a incorporar a esa glucosa a las células rápidamente. ¿Y qué va a hacer el paciente? Una hipoglicemia de rebote. O sea, va a decir, va a entrar en estados hipoglicémicos inmediatamente, porque claro, ha subido tanto que se ha liberado insulina en grandes cantidades, que si usted no le pone más azúcar, directamente el hiperinsulinismo que se ha generado va a generar una hipoglicemia mucho más severa. Por lo tanto, habrá que ponerle una carga rápida, pero enseguida darle una dosis de mantenimiento de glucosa para asegurar de que no entre en estados hipoglicémicos más severos todavía. A veces es un error que se comete, decir, ya dale solución glucosada y ahora ponle suero fisiológico, listo, el paciente va a fallecer porque no se ha tomado en cuenta sus mecanismos compensadores que hacen que obviamente si no le sigue dando glucosa, el paciente va a entrar en hipoglicemia severa, ¿no es cierto? Entonces es muy importante considerar ese aspecto que acabo de comentarles. Y también se sigue con la fórmula F75 que hemos visto que es necesario en forma bien fraccionada y también el uso de antibióticos. Para la hipotermia, claro, consideramos hipotermia cuando la temperatura rectal es menor a 35.5. En este paciente, recuerden,
tenía una temperatura rectal de 35.2, creo, estaba claramente hipotérmico, y o axilar por debajo de 35. A eso se refiere temperaturas como hipotermia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos con el paciente? Obviamente tratar de normalizar la hipotermia, abrigándole al niño, dándole fuentes de calor, ¿no es cierto? Y evitando que el paciente haga mayor crisis hipotérmica. Es muy importante ese factor que acabamos de comentar. O sea, tratar de que el paciente esté bien estable es muy importante para lograr calentarlo. ¿De acuerdo? Entonces, calentarlo también va a evitar que el paciente desarrolle ese estado hipoglicémico que habíamos hablado. Ahora, hay que prevenir o tratar la deshidratación. Obviamente, en la rehidratación de nuestros pacientes, siempre, no solo desnutridos, sino también bien nutridos, nuestra primer terapia de elección es la hidratación oral, ¿no es cierto? Antes de la hidratación parenteral. Obviamente, habrá casos en los cuales yo tenga que hacer una hidratación parenteral, como por ejemplo en aquel desnutrido que está en estado de choque. Y claro, el paciente está obnubilado, inconsciente, con grandes pérdidas de líquido y por lo tanto no puedo pensar en por vía oral darle la hidratación. Ahí tendré que recurrir a la vía parenteral. Y para la vía oral, lo ideal es la sal de rehidratación oral propia del desnutrido. Y obviamente considerar que su hidratación debe ser más lenta, no tan rápida. Ahora bien, ¿cómo nos guiamos en el desnutrido que está deshidratado? Porque el signo del pliegue, por ejemplo, en el desnutrido, ¿cómo creen que es? El signo del pliegue cutáneo, que es muy utilizado para valorar el estado de hidratación. ¿Cómo será? Lento, doctor, retrasado. Es lento, normalmente, sí, es cierto. O sea, en realidad normalmente está siempre positivo. O sea, vale decir, no es, Pablo Manuel, un signo del pliegue así turgente. No, su desnutrición misma hace que tenga un signo del pliegue positivo, aunque el paciente esté bien hidratado. O sea que en resumen, ese signo ya no nos va a ser de utilidad. Por lo tanto, hay otros signos que son más confiables. Por ejemplo, una historia de diarrea, una historia de pérdida de líquido. Entonces dirán, este desnutrido con una pérdida, con una diarrea, seguro está deshidratado. O que tenga mucha sed. Normalmente les decía que el desnutrido es muy indiferente en el entorno, pero si el niño está con ávido de tomar líquido, quiere decir que está deshidratado. También son niños que pueden estar hipotérmicos. Los ojos también aparecen hundidos, ¿no es cierto? Y quien relata esto es la madre, porque puede ser que por el mismo estado de desnutrición parezcan hundidos, pero en realidad la mamá nos va a decir, no, doctor, no estaba así, y sus ojitos se le han hundido. Sus pulsos radiales o periféricos están muy poco perceptibles o ausentes inclusive, y las extremidades están frías y sudorosas. Y tienen, por supuesto, un flujo urinario más bajo. El estado de conciencia es también útil, aunque no muy confiable, porque un desnutrido grave puede estar como inconsciente y en realidad es su propio estado neurológico por la desnutrición. La boca, los labios secos no son un signo confiable por lo que ya les decía. Son niños que tienen estas mucosas casi siempre secas y no necesariamente quiere decir que estén deshidratados. Y el signo del pliegue que no es muy útil para valorar nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos el plan de rehidratación oral? Normalmente, ¿cómo se hace un plan habitual, Pablo Manuel, de rehidratación oral a un paciente sano? O no sano, deshidratado, pero nutricionalmente bien. Sacando el requerimiento basal diario primero. Ya, podría ser requerimiento basal más pérdidas que el paciente tenga en su actividad diaria. Por ejemplo, ya, de acuerdo, o sea, más pérdidas concurrentes, pero en términos prácticos, porque vamos a hacer oral la hidratación, lo ideal es oral, ¿no ve? Plan de rehidratación oral, ¿cómo va a ser el cálculo hídrico? Hay una forma más sencilla. Podemos hacer la fórmula de... No me acuerdo del nombre, doctor. Ya, En la que tendría que ser 10 kilos, ¿verdad? 100 ml por kilo, ya está. O sea, multiplicar por 100, ¿no es cierto? El peso por 100. Entre 50 a 100, dice la fórmula, para reponer el grado de déficit que tiene de deshidratación.
obviamente considerando que hay que seguir líquidos para su requerimiento basal y también líquidos para sus pérdidas concurrentes. Pero básicamente lo que procuraremos hacer es calcular en forma aproximada un líquido para reponer la deshidratación. En estos pacientes, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Será el mismo sistema? ¿Qué dice? No. Es por horas, doctor. Valeria, ¿qué decía, Valeria? Que es por horas. Ya lo hace más lentamente. O sea, debe hacerlo más lento. No puede hacer un plan de 4 horas como es en un paciente ya bien nutrido, ¿no es cierto? Es 4 a 6 horas y ahí se acaba el plan de hidratación. Aquí, como el niño es tan desnutrido, tan inestable, sería peligroso hacerle un plan tan corto. Por lo tanto, el plan de rehidratación oral en el paciente dura ¿cuánto tiempo, Valeria? En un desnutrido. Ahí lo tienen en la pantalla. ¿Cuánto tiempo durará? 12 horas. 12 horas dura el plan de rehidratación en un desnutrido. Así como en el bien nutrido le dura de 4 a 6 horas, en el desnutrido 12 horas. Imagínense cómo es. En las primeras 2 horas iniciamos a 5 ml por kilo cada 30 minutos y luego nos vamos a 10 ml por kilo cada hora. O sea, por ejemplo, nuestro paciente pesa 6 kilos, le voy a dar 30 ml en 30 minutos. Luego pasan otros 30 minutos, le doy otros 30 ml. Pasan otros 30 minutos, le doy otros 30 ml y pasan los últimos 30 minutos y le doy 30 ml. Veo que ha tolerado bien, ya son 2 horas de tratamiento. Hasta ahora le he dado ya 120 ml en total, ¿no es cierto? De los, pesa 6 kilos, de los 600 que tengo que llegar a darle, ¿no es cierto? 100 ml por kilo serían 600 ml. Solo le he dado hasta ahora 120 en 2 horas. Me quedan 10. Entonces, ¿qué hago? Después paso a 10 ml por kilo hora. 10 ml por kilo hora. O sea, cada hora le voy a dar 10 ml en las siguientes 10 horas. Eso hace un total, como ya habíamos calculado, de 600 ml totales en esas 12 horas para nuestro paciente. ¿De acuerdo? No debo olvidar que esto solamente es requerimiento para hidratarlo, no es para requerimientos basales. ¿Qué quiere decir con eso? Me dirá usted que debo seguir alimentando al niño durante la terapia, aquí lo dice claramente, continúe la alimentación del niño, por supuesto, y además pérdidas concurrentes, o sea, dele líquidos para reponer las pérdidas que se van a ir produciendo en esas 12 horas por la diarrea que presente el paciente. Yo les planteo la siguiente pregunta. Vayamos a hacerle una pregunta puntual. A ver, ¿dónde está aquí? Josué Ávila. Está Josué, ¿verdad? Ávila, Josué. Josué Ávila, ¿está? Pues definitivamente se han salido, o sea que voy a tener que ir no sacándolo de aquí porque me parece que ya directamente ha salido, pero lo que quiero, perdón, disculpen que haya desaparecido de la pantalla, pero me ha caído mi bolígrafo, lo que voy a hacer es ir poniéndoles falta porque no están presentes. Está Aldair Ávila. Sí, doctor. A ver, Aldair, tiene usted un paciente de 8 kilos, 8 kilos, está desnutrido grave, con una diarrea profusa, aproximadamente está haciendo unas 4 deposiciones abundantes en 4 horas. En 4 horas, 4 deposiciones. Cada hora está con una diarrea. ¿Cómo le haría su rehidratación oral de este paciente? Es un desnutrido grave y pesa 8 kilos. ¿En cuántas horas le va a hacer la hidratación? ¿En cuántas horas? Aldair. O sea, ¿ve la pantalla, Aldair? Sí, estoy viendo la pantalla. ¿Y cuántas horas dice? Ahí está la flechita y todo lo estoy mostrando. 12 horas. 12 horas, pues, Aldair, presten atención, chicos, porque me parece que yo estoy hable y ustedes no están ni prestando atención de lo que estoy hablando.
Les he dicho que la hidratación en los pacientes desnutridos no se hace en 4 horas, como es la hidratación normal de un niño bien nutrido, sino se hace en 12 horas, 12 horas. Ahí en ese tiempo hacen la hidratación. Entonces son 12 horas al ir, no lo olvide, recuerde, si no va a estar en el internado y le van a hacer la misma pregunta, aquí está este desnutrido, ¿en qué tiempo vas a hacer la hidratación? Y usted va a decir, ucha, ¿cómo era? Creo que alguna vez nos habló el doctor de esto, no me acuerdo, no sé, doctor, no, ni idea. Y va a decir, pero como no ha llevado, no ha avanzado este tema, sí, pero la verdad que me he olvidado. No, pues presten atención, chicos, si no se olvidan. Ya, a ver, Carmen Noelia Barrón. Carmen Noelia, ¿está presente? No está presente. Bueno, tiene falta entonces. Está María Lourdes Barrón. Sí, doctor. María Lourdes, ¿cuánto le da a este niño si pesa 8 kilos? En total, en las 12 horas, ¿cuánto le va a dar? 800, doctor. Correcto, le da 800 porque se calcula a 100 ml por kilo. O sea, 100 por 8, 800. Correcto, le da 800 ml. Eso está muy bien. Ahora, Enzo Benavides, ¿está presente? Enzo Benavides, ¿está? Tampoco está Enzo, entonces tiene Sí, falta. doctor, sí, doctor, estoy aquí. Mi micrófono está un poquito malo. No se activa el micrófono, Enzo, está bien. Y dígame, ¿cuánto le da durante la primer media hora a este paciente? 100 ml, doctor. No, durante la primer media hora de su Ah, terapia. eh, Traten de recordarlo, chicos. Lo hemos hablado ahorita, hemos dicho que durante las primeras 2 horas, cada 30 minutos, eso es media hora, ¿no ve? Cada 30 minutos le va a dar a 5 ml por kilo. O sea, 5 por 8, 40. 40 ml le daré cada media hora. Durante 2 horas. 2 horas, así le tiene que dar. Y luego de esas 2 horas, ¿cuánto le va a dar, Valeria? Voy a dar 80. Ya le va a dar a 10 ml por kilo hora. Cada hora 80 ml hasta terminar la terapia. Pero si no es nada complejo, chicos, es cuestión de leerlo. Ahí está anotadito en la pantalla listo, ya hacerlo así. Eso va a permitir que corregir el grado de deshidratación que tiene. O sea, vale decir, lo está rehidratando. Pero eso le sirve para su requerimiento basal. No, necesita otros líquidos para el requerimiento basal. Eso le da ¿cómo? Alimentando al niño, que siga tomando, que es leche materna o la fórmula F75. El asunto es que siga alimentándose en esas 12 horas. Pero recuerden que este niño además tiene diarrea. Mientras en esas 12 horas va a ser 12 veces caca. Entonces, ¿qué hacemos para reponer su caca, lo que está perdiendo por la caquita? Igual tenemos que medir, en caso de que, por ejemplo, sea por pañales, podemos pesar las Ya, heces fecales para que ya, igual podamos hacer en el requerimiento basal, o sea, la ya. sumatoria sobre el requerimiento basal. Se puede sumar, eso ya no es requerimiento basal, ¿verdad, Valeria? Esa es reposición de pérdida patológica o pérdida concurrente. Entonces, ¿qué se hace? Ya lo habíamos llevado antes. Decíamos, sumamos toda la caca, resto las deposiciones fisiológicas, que es a 30 ml por kilo, y lo que me sobra le voy a dar en sales de rehidratación oral. Pero también se puede optar por esta opción más sencilla, decir, le voy a dar 100 ml luego de cada deposición líquida. Es lo que dice la pantalla, ¿no ve? Les he puesto 100 ml luego de cada deposición líquida. Aquí está, mira, aquí dice 100 a 200 ml después de cada deposición líquida en menores de 2 añitos. ¿De acuerdo? O sea, menores de 2 años 100 y mayores de 2 años 200. A eso se refiere. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Siempre toma en cuenta, aparte de aquello, que debo controlar permanentemente mi paciente, podría presentar algún signo que nos preocupe. Por ejemplo, yo les pregunto,
A ver, vamos a preguntarle a Gilda Bolívar. ¿Está, verdad, Gilda? Sí, doctor. Gilda, ¿qué le parece nuestro paciente que le estamos haciendo este plan? Y han llegado a las 3 horas. Hasta ahora usted ha seguido la secuencia normal. Primero 5 ml cada media hora. Luego de las 2 horas le ha dado 10 ml. Y nota que la frecuencia cardíaca de su paciente está en 180. El paciente ya está normotérmico. Tiene una frecuencia respiratoria de 80 por minuto y no hay diuresis y la catarsis también se ha perdido. No hay diuresis, cero diuresis en estas 3 horas. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué dice, no? Gilda? Mm, ya, ya no le hidrataría, doctor. ¿Por qué, por qué no le hidrataría? ¿No está, acaso está orinando? Está sin diuresis, cero diuresis. Sí, por eso, pero le estamos hidratando y no está eliminando nada. ¿Y qué piensa? ¿Que ya está hidratado con este volumen? Lo que No, tendrá que pensar que está entrando probablemente en un shock, ¿no es cierto? Entonces tiene que valorar al paciente para tomar otra acción. Si el paciente está con un shock, probablemente necesite ahora volemia. No me va a servir la solución exclusivamente de sal de rehidratación oral. Tendré que pensar en otra terapia, como podría ser, por ejemplo, una carga rápida, ¿no es cierto? O sea, infundirle por vía endovenosa líquidos para ver si así llega líquido al riñón y el riñón empieza a funcionar. Y si ve que el niño ya está hidratado, pues dirán, no, no, no es un problema ya es una falla renal, entonces tendré que dializarlo. O sea, hace la valoración clínica, tiene que ver al paciente. En este caso, imposible que sea hidratado con solo ese pequeño volumen que le han dado. Hasta ahora le hemos dado ni 200 ml. Es imposible que se hidrate con tan poquito líquido. Lo que pasa es que ya está entrando en falla multiorgánica, entre ellas la renal, y por lo tanto tiene que cambiar de terapia. Por eso es que, ¿por qué la pregunta, me dirá usted? Porque ahí dice con puntualidad que debe valorar al paciente en el transcurso de la terapia para ver si debe instituir cambios que le ayuden a sobrevivir a este niño. Y desde luego darle potasio es muy importante. Los niños desnutridos son generalmente hipopotasémicos, por lo tanto el suplemento de potasio es importante y también tienen deficiencias muy significativas de magnesio. De ahí que la sal de rehidratación oral para el desnutrido es totalmente diferente de las sales normales. Fíjense, tiene niveles altos de glucosa, tiene muy poquito sodio, generalmente las sales normales tienen 75 milimoles por litro de sodio y este tiene 45, pero tienen altos volúmenes de potasio. Normalmente en una sal normal el potasio es de 20 milimoles por litro y este tiene 40. Tiene citrato, tiene magnesio, tiene zinc, tiene cobre. O sea, vale decir, tiene muchos otros componentes que le hacen una sal exclusivamente diseñada para los pacientes con problemas de desnutrición. Se llama Resomal, esta sal, Resomal, así se llama, este es el nombre de la sal de rehidratación oral que estamos hablando. Bueno, chicos, espero que realmente presten atención a lo que decimos, porque me quedo con la imagen de que no me están atendiendo. Estamos hablando del tema y no prestan atención. Muy poquitos lo hacen. Entonces, por favor, más atentos, ¿no? En la clase, porque esto se pasa rápidamente y después cuando llega el momento de atender a un desnutrido, no sabemos cómo hacerlo. Y el efecto, obviamente, ¿cuál es? La muerte del niño. El niño fallece porque no han sabido darle una sal adecuada o una hidratación adecuada. O se han equivocado, han dicho, no le pongamos como un niño normal y le han puesto a 50, 100 ml por kilo y claro, el paciente ha hecho una falla cardiogénica y ha muerto, ¿no? Y uno dice, ¿por qué se habrá muerto el paciente, no? No sé, estaba muy mal, se ha muerto, ni modo. Ya, certificado de defunción, falla multiorgánica, listo. Pero en realidad el paciente murió por una sobrecarga hídrica que le llevó a un fallo multiorgánico, ¿no? Especialmente cardiogénico
y el paciente se murió. ¿Por qué? Por nuestra negligencia. Entonces tienen que ser bien atentos, chicos. Esto no es, digamos, de dejarlo pasar así por así. Es nuestra profesión. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, espero que sí me hayan podido entender y que reciban con buen humor el consejo que les he dado. Que les vaya muy bien. Ya nos vemos entonces el día miércoles. Que les vaya Doctor, bien. Dígame, Valeria. había otra sal, aparte del Resomal, creo que era modificado, no recuerdo muy bien. ¿Ese igual lo utilizaríamos? Porque nos hizo aprender dos tipos de sales que recuerden Sí. prácticas. Hay 3 sales. Una, la del EBSGAM, de la Academia Europea de Nutrición Infantil. Esta sal utiliza el sodio 60. Usted mira, ¿por qué nos habla del EBSGAM? Es que hay esa sal aquí en Bolivia. Se llama REH-Sal, lo distribuye el Laboratorio Chile. Ya saben que en Chile casi todos sus protocolos son europeos, ¿no? Por su relación tan estrecha con Inglaterra, y todos sus protocolos son europeos. Usted lee el protocolo chileno, es idéntico al protocolo inglés. Por lo tanto, ellos utilizan el RH-sal, la sal de sodio 60. La otra sal es del sodio 75, que es la nueva sal de rehidratación oral mundial, es de la Organización Mundial de la Salud. Y el Resomal, que es de sodio 45, sodio 40. Esas son las sales de rehidratación oral de nuestro medio. No hay otra, es sodio 45, ¿no? No hay otras sales, no existe otras. Hay una sal antigua que casi no, muy difícil de hallar, que es la de sodio 90, que se utiliza ahora para pacientes adultos. Un adulto cuando le da diarrea no compra una sal de sodio 75, compra una sal de sodio 90. ¿No ve? Pero esas son las sales que tenemos, Valeria. Está bien, doctor. Gracias. De nada. Bueno, muy bien, chicos, que les vaya bien y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta